clase media siempre está relacionada al sector emprendedor, en aquel que por diversas situaciones del país busca surgir, busca nuevos métodos, nuevos mecanismos para avanzar en materia económica, avanzar en materia social. La pregunta era, ¿el gobierno venezolano, nuestro país, tiene las condiciones para garantizar a la clase media que sí se puede invertir, que sí se puede aprovechar, confiar en nuestro país para emprender? Siempre ha sido así. Nosotros desde el año 99 que fuimos gobierno, siempre nos abocamos y el presidente Chávez siempre se abocó a la atención de la clase media, sobre todo el sector de los emprendedores. Te voy a poner un ejemplo y me permite el ejemplo conmigo mismo. Yo trabajé en el Banco del Pueblo, en aquel momento cuando se inició el Banco del Pueblo. Ahí nosotros íbamos preparando al pueblo humilde a ser emprendedores, a ir llevando sus ideas, sus ganas de ir encaminándose dentro de los sectores económicos diferentes que se presentaban. Y la clase media, dentro de la banca pública, tenía pues los accesos para los créditos en diferentes estatus, ¿no? Lo que iban a solicitar dependiendo de sus ideas de comercio. Hoy en día ya la banca pública está más fortalecida, hay más instituciones dedicadas a este tipo de atenciones a los emprendedores, sobre todo los que están en la clase media, a aquella persona que quiere iniciar un negocio. Y fíjate algo, dentro de esta guerra económica que recién estamos luchando, estamos saliendo, aquí nosotros tenemos que darle propuesta a estos nuevos emprendedores. Si nosotros queremos construir el Estado socialista, no lo podemos hacer con los que conspiraron y con los que siguen conspirando contra este gobierno y contra este país, no solamente en el ámbito económico, sino en el ámbito político. Nosotros tenemos que ir ya montando una estructura económica con estos nuevos emprendedores y darle mayor apertura. Y eso es lo que nosotros a través del colectivo nos vamos a abocar en esta nueva etapa, en este año. Quiero compartir con usted y con todos los televidentes la percepción del público, de la sociedad, del ciudadano a pie, lo que considera, lo que ellos estiman, lo que es la ley de costos y precios justos. No, mi reina, no, estoy desinformada con respecto a eso. Ni idea. ¿Y tampoco el margen de ganancia? Ni idea. ¿Las sanciones? ¿No? No, mi amor, sinceramente no la he leído todavía. ¿Y tampoco sabe las sanciones ni los márgenes de sanciones? No, lo poco que sé es porque lo he oído por la televisión, pero decir que he comprado la ley, la he leído, estaría mintiendo. Pero sí sé que es una cosa buena para el país. Sí. El gobierno quiere regular las ganancias y los precios del comercio, aplicando que es un 30% antes del impuesto sobre la renta, que después el impuesto sobre la renta se debe convertir como en un 10 o un 15. Sí, más o menos tengo una idea. Explíquenos un poquito, ¿qué es lo que sabe? Bueno, es un control que está tratando de establecer el Estado sobre los precios de varios insumos, tiendas, supermercados, todo eso. ¿Sobre el margen de ganancia sabe? Sí, creo que tengo entendido que es un 30%. ¿Y sobre las sanciones? Sí, creo que hay sanciones entre unidad tributaria y cárcel y todo aquello. Sí, precio justo. El 30% el 30% sobre el precio costo final. ¿Sobre el margen de ganancia también sabe? El 30% tengo entendido. Okay. ¿Y sobre las sanciones? De 210.000 unidades tributarias. Depende. Ocupación total del local o temporal. Lo que tiene que ver con la percepción del público, vamos a compartir con ustedes, señor Hurtado, lo que tiene que ver con la participación de nuestros televidentes. Y Walfredo nos tiene algunas preguntas. Gracias, Carolina. Sí, tenemos muchísimas interacciones a través de nuestro Twitter, @primerapágina, y el público está realmente interesado en conocer información. Comenzamos. ¿Cómo puede establecerse una estructura de costo real con una moneda en devaluación constante? Esto nos lo pregunta Nelson Brizuela Rada. Señor Hurtado, por favor. Bueno, una devaluación que se ha generado por la especulación que nosotros veníamos citando. Una moneda que cada día tenemos que ir fortaleciendo a través del control de cambio que ya está establecido dentro de la estructura cambiaria que ha formado ya el gobierno nacional. ¿Más preguntas, Walfredo? Sí, muchísimas preguntas, Carolina. Por ejemplo, tenemos aquí, en vez de crear una ley de precios justos, ¿por qué no promociona una ley que promueva la inversión? Pregunta el señor Luis José García. A medida que nosotros damos garantía, no solamente a los consumidores, sino también a los empresarios, ténganlo por seguro que la inversión extranjera y la interna en Venezuela se va a generar aún más y se va a ver un incremento en la inversión en este país. Tenemos muchísimas más preguntas por acá. El señor Argenis Petit, 2 preguntas a través de @primerapágina. El lapso para adoptar la ley venció el mismo día que salió la providencia. No han dictado ni un solo taller y ya hay sanciones. ¿Qué le dice este oyente?
Bueno, los talleres, eso le compete a la superintendencia. Nosotros como el Poder Popular podemos divulgar, como lo hemos hecho, esta ley de precios y costos, pero ellos son los que tienen la garantía de darles talleres y establecer las normas y, por supuesto, la educación a cada uno de los empresarios y a los consumidores. Tengo otra pregunta por acá, el señor Jesús Eduardo Jaime. Ojo, esto con el papel higiénico costaba antes 64 y traía 500 hojas. Ahora 300 hojas con 48, 200 hojas con 36, total 84 bolívares. Eso es explotación, según el tuitero. Eso es explotación del que produce el papel higiénico. Eso es lo que nosotros tenemos que ir controlando, que la producción sea la misma a menor costo, porque si no, no estamos haciendo nada. Tengo otra pregunta del señor Cipriano Heredia. Dice, hace 15 años éramos autosuficientes en carne y muchos rubros agrícolas. Fue la revolución la que destruyó la productividad. ¿Qué tiene que decirle a este tuitero? Bueno, que vamos a ese poder, a esa estructura económica que teníamos antes. Con esta ley, téngalo por seguro, que todos los productores y comerciantes en este país tienen la garantía para fortalecerse aún más. Otra pregunta más de otro tuitero, el señor José La Rosa. No hay país que aguante tanto control, el aparato productivo está destruido. ¿Quién controla la escasez y la especulación? Bueno, el gobierno está controlando la especulación y la escasez que han generado algunos empresarios en este país. Y así como lo estamos haciendo en Venezuela, se hace a nivel de todos los países del mundo. Todos los países del mundo controlan la economía de su país, porque si no se volvería esto una fiesta loca, pues, llamaríamos así. Un interrogante del señor José Piñero dice, primera página, ¿cómo va a mejorar la economía con una inflación diaria y no puedo remarcar para alcanzar el costo de reposición? Bueno, eso es lo que tenemos que ir dándole garantías. Tenemos que ir fortaleciendo nuestra moneda y no permitir que nos vaya a establecer un control cambiario que está ilegal la economía interna de nuestro país. Por eso que el gobierno está haciendo todos estos esfuerzos, estableciendo bandas cambiarias para que todos los empresarios y comerciantes tengan acceso a ellas. Tenemos otra pregunta por acá. ¿Cómo piensan estimular la producción si toda empresa que el gobierno ha expropiado la quiebra? Explíqueme, por favor, dice el señor William Porras. Bueno, que necesite una empresa que haya quebrado a través de esa expropiación o esa utilidad pública. Hemos tenido algunas eficiencias en algunas empresas básicas, pero eso no quiere decir que están quebradas. Y ha sido por una planificación que hay que ir generando y los mismos empleados ir adoptando esa nueva estructura económica dentro de esas empresas básicas. Pero ninguna ha ido quebrando. Otra pregunta de María Auxiliadora 74 dice, ¿y qué hay del panorama jurídico? Sin estabilidad jurídica no hay inversiones. Bueno, la estabilidad jurídica la está estableciendo la ley, por eso es que estamos haciendo y por eso creamos la superintendencia con 2 intendencias para garantizar jurídicamente que los empresarios tengan su garantía y los consumidores en este caso tengan el resguardo de un Estado socialista como el que estamos ahorita. Una última pregunta se le envía el señor Luis Márquez. 14 años no bastan, lo dice como reflexión. El gobierno no conoce cómo hacerlo, improvisan a veces. Se excluye al que sabe cómo, por ejemplo, la lista Taxcom aún vigente. 14 años no basta cuando estamos en democracia. Gracias a Dios, y eso tenemos que elevarlo, estamos haciendo una revolución en democracia y pacífica. Por eso es que pedimos más tiempo, por eso es que la revolución tiene que ir avanzando cada día más y vamos a ver los frutos ya, desde ahorita, en este mismo año vamos a empezar a ver los frutos de la revolución. Esas son sus estimaciones, que este mismo año se pueden ver los frutos de esta ley. Claro que sí, claro que sí. Si le ponemos empeño, tenemos leyes estructuradas y lo importante del Estado es garantizarle a través de las instituciones que estas leyes se cumplan. Si no, hemos arado en el mar. ¿Cómo se maneja el tema de la corrupción? Muchos han denunciado lo que es la corrupción. Tanto sectores de la oposición dicen que la corrupción es un elemento que está en el gobierno nacional. El presidente Nicolás Maduro también ha hecho referencia que hay que acabar con la corrupción. Según la Fiscalía, el Ministerio Público se están investigando 942 casos de ilícitos cambiarios a través de Cadivi. ¿Se pueden establecer leyes viables, eficientes, cuando hay una corrupción que se ha establecido a lo largo de los años en el país? Bueno, ya lo hemos visto, los casos que han sonado sobre el tema de ilícitos cambiarios. No solamente son los funcionarios que han incurrido en la falta, sino también los que han recibido esas divisas. Nosotros nos sumamos a esa plegaria de publicar la lista de estas empresas que han recibido esas divisas para saber con nombre y apellido quiénes son los que han incurrido en esta falta. Ahora, hay que seguir siendo implacable sobre la corrupción a funcionarios y funcionarias que aplican este método para enriquecerse. Nosotros tenemos que ser como revolucionarios y socialistas, como era el presidente Chávez. Una persona honesta, una persona trabajadora, una persona que se entregó de vida y alma a este proceso revolucionario y a este país. Si nosotros no controlamos
Va a ser muy difícil, eso hay que hacerlo con mucha sinceridad, acabar con la corrupción. Eso está en todos los niveles, eso está hasta en la industria privada también, en las empresas privadas está la corrupción. Pero si nosotros logramos disminuir al máximo la estructura de corrupción de este país, nosotros vamos a tener un buen país y estamos seguros que a medida que vamos avanzando, vamos a ir creando valores, vamos a ir creando conciencia de que cuando tú eres funcionario o funcionaria no puedes hacerte rico o enriquecerte con el dinero ajeno y mucho menos de los venezolanos. Si te quieres hacer rico, dedícate a la empresa privada. O a trabajar. O a trabajar. Tenemos muchas más preguntas por parte de Hugo Alfredo. Sí, muchísimas preguntas en el Twitter. Hoy la audiencia realmente se ha derramado en preguntas y en inquietudes con respecto a este tema que afecta tanto a lo que es el desarrollo de la clase media en el país. En nuestro Twitter, @primerapágina, tenemos al señor César Briceño que le pregunta al señor Hurtado lo siguiente. El gobierno prefiere comprar los pollos en el exterior que a la producción nacional. ¿Qué tiene que decirle a esto? Bueno, hay que revisar. Nosotros hemos tenido reuniones con los productores de pollo, los productores avícolas, y hemos recibido pues algunas quejas sobre la atención que debe hacer el Ministerio de Agricultura y Tierra, el Ministerio de Alimentación sobre este sector. Pero han tenido la atención. Y cuando el consumo supera la producción que tenemos internamente en el país, tenemos que ir a la importación, porque como tú cumples con los consumidores en este caso. Pero por eso que estamos diciendo, tenemos que ir fortaleciendo los productores en este país. ¿Otras preguntas? Otras preguntas están reflejadas no solo en el Twitter, que ya vemos que hay bastante participación, sino en lo que tiene que ver con el contexto. ¿Qué le dice usted? Usted es representante de la clase media socialista, específicamente coordinador del Frente Nacional de Clase Media Socialista. ¿Qué le dice usted a todas aquellas personas que están en la clase media, que quizás no han visto un panorama muy alentador para ellos surgir? ¿Qué le dice usted a esta clase media que está viéndolo en este momento? Bueno, lo que siempre le hemos dicho en cada uno de nuestros encuentros, en las urbanizaciones, en los sectores que nosotros nos agrupamos y hemos llevado nuestro mensaje y hemos debatido, que recordemos cómo era Venezuela en el año 99. Más del 70% de pobreza, la clase media antes de llegar a la revolución estaba desapareciendo, nosotros estábamos desapareciendo, nuestro esfuerzo, nuestras ganas de vivir y nuestra estructura social estaba desapareciendo. El presidente Chávez nos reivindicó, nos rescató y nos dio la atención. No podemos olvidar los créditos indexados. Hay muchos que ya no quieren hablar de eso porque es el pasado. No, hay que recordárselo. Los créditos indexados. El presidente Chávez asumió una responsabilidad con los créditos indexados, los créditos balón, y obligó a la banca privada a devolver dinero. Eso no lo podemos nosotros olvidar como clase media. Nosotros tenemos que ver cuáles han sido los enemigos económicos. Y por eso que nosotros tenemos que ir fortaleciendo cada día más y como ha ido en crecimiento la clase media en este país. Y cuente con la revolución para lo que sea y poder dar más fortaleza a la clase media.